Obviamente lo que queremos desde el punto de vista de la ciudad con movimiento es optimizar el sistema de transporte público teniendo en cuenta esos recursos escasos, y hay una serie de discusiones que creemos que deben darse hacia el futuro en la ciudad y en el país referentes a el supuesto de autosostenibilidad de estos sistemas de transporte masivo versus la gran apuesta de mejorar no solamente la cobertura, sino también la calidad de este servicio público para lograr que los propietarios de vehículos particulares y los usuarios de vehículos particulares dejen los vehículos y se monten en el transporte público. Rápidamente, unas cifras que todos conocemos, pero que es importante tener como antecedente: cuál ha sido el crecimiento de los municipios pertenecientes al área metropolitana en los últimos 28 años. Y uno observa claramente cómo el municipio de Soledad tuvo un crecimiento descomunal, 228%, con un incremento digamos, en personas de 400.000 personas. Barranquilla crece a un 30%, incrementa en 279.000 personas, y vemos cómo municipios como Malambo y Arapa también tienen crecimiento significativo, es decir, tenemos una acelerada urbanización no planificada y que genera unos efectos no solamente en materia de calidad de vida, sino en materia de movilidad. Aquí simplemente tenemos un cuadro que nos muestra la densidad poblacional y cómo obviamente la densidad poblacional es bastante alta en Soledad y Malambo. Esto es simplemente una muestra de lo que vivimos hoy. Esto es una foto que tomé ayer, no era hora pico, pero es la intersección de la calle 30 con Manuela Beltrán, y ya uno observa obviamente motocarros, mototaxis y una gran cantidad de modos de transporte que confluyen, generando ya problemas en estas intersecciones en el municipio de Soledad, pero en una arteria muy importante porque obviamente es la que comunica con el aeropuerto. ¿Cuáles son los efectos de esa urbanización? Pues todos sabemos que en el transporte público lo que se generan son unos, en el cuadro de la izquierda, vamos a tratar de señalar aquí, en este cuadro de la izquierda lo que mostramos son donde se originan los viajes de transporte público. Entre más rojo, pues obviamente hay más puntos de origen de transporte público, y en la gráfica de la derecha a dónde se movilizan, cuál es el destino de esas personas. Claramente las zonas en donde mostrábamos que había más densidad son mayores originadoras de transporte público, y estas personas van al norte, tanto al nororiente como al noroccidente de la ciudad de Barranquilla. Estas son ciudades dormitorios, pero el punto que queremos mostrar aquí es que son desplazamientos largos, desplazamientos costosos, no solamente en términos de gastos de combustible, sino también en tiempos de las personas, en productividad de estas personas. Esta es otra gráfica que muestra lo mismo, como básicamente los deseos de viaje en lo que tiene que ver con los municipios de Malambo y Soledad es básicamente el noroccidente de Barranquilla y la zona céntrica de Barranquilla, y lo que tiene que ver con el suroccidente pues también tiene un mismo destino de transporte público del área metropolitana de Barranquilla. Luce algo así como esta gráfica. Es normal que existan muchas rutas. Lo que es totalmente ineficiente es que existan rutas que se traslapen, que tengan coincidencias que incluso pueden llegar a ser hoy en día de 80 y hasta 90% en sus recorridos, y obviamente esto genera una ineficiencia y unos costos muy grandes para la ciudad en materia de contaminación ambiental, en materia de tráfico, de tiempos perdidos, incluso de mantenimiento de vías. Otro punto importante es qué está sucediendo con la entrada de los buses intermunicipales y cómo podemos regular los buses intermunicipales que entran a la ciudad. El transporte informal también viene comportándose en respuesta a esas carencias de infraestructura que se vienen presentando en los municipios periféricos, y observamos en esta gráfica cómo el transporte informal se origina principalmente en las zonas de Malambo, Soledad y en las zonas cercanas a la 17 en el distrito de Barranquilla, y cómo los recorridos, ya en la gráfica de la derecha, en las zonas moradas,
cómo se observa que los recorridos son en zonas cortas y en gran medida corresponden a esos motocarros, a esos mototaxis que operan en barrios con carencias de infraestructura muy grandes, en donde las rutas de transporte público, ya sea de Transmetro o del transporte tradicional, no pueden entrar porque no hay vías, o incluso porque no es rentable entrar dado los recorridos que hay que hacer. De tal manera que en este punto lo que quiero resaltar es la importancia de la coordinación que tenemos que hacer con municipios como Malambo y Soledad en sus planes de ordenamiento territorial y cómo podemos, con los planes que está incorporando la alcaldesa en el plan de ordenamiento territorial, lograr que la población vaya hacia las viviendas de interés social que se van a promover en el suroccidente de la ciudad, y cómo desincentivamos y controlamos efectivamente que no se sigan generando urbanizaciones en zonas de los municipios periféricos que no cuentan con los servicios adecuados, no solamente de vías, sino de energía y de acueducto, y que adicionalmente generan unas distancias bastante elevadas y unos costos muy grandes para la ciudad y para estos ciudadanos.